Bueno, pues estamos aquí en otra nueva jornada online de AMPA, que como sabéis, pues son jornadas que realizamos con los asociados de nuestra asociación y con el objeto de que expresen sus conocimientos, su experiencia, sus productos, nos lo expongan y pues que aprendamos todos, ¿no? Son de diversas materias y bueno, en esta ocasión tenemos a Javier Pérez Mata con nosotros, que nos va a hablar de jardines que hablan, de etnobotánica, ¿no? Javier Pérez Mata es muy peculiar, es una persona bueno, que tiene muchas inquietudes, es técnico de producción integrada, máster en gestión integrada, perdón, integrada de calidad ambiental, es también monitor de educación ambiental, técnico superior en organización y gestión de recursos naturales y paisajísticos. Actualmente está en el grupo de desarrollo rural que se llama Satipen TAC Mastapen, que como técnico de medio ambiente, y está desarrollando el proyecto de transmisión de conocimiento etnobotánico en la Sierra Norte de Sevilla. También ha hecho pues proyectos sobre gestión de presupuesto, actividades y divulgación ambiental, seguimiento de monitoreo de aves, trabajos de mejora y conservación de reservas naturales, y también trabaja en el Ayuntamiento de Estepa en jardinería, en diseño y planificación de un nuevo parque, zona verde de parques nuevos, zonas verdes e instalaciones deportivas municipales. Lo bueno que tiene Javier es que no para de inventar como le encanta la naturaleza y el verde urbano y no urbano, pues, pues claro, nos aporta muchos conocimientos que antes estábamos hablando los dos de la importancia que tiene aprender cosas que hemos desaprendido, porque obviamente todos aprendemos muchas cosas necesarias, pero también aprendemos cosas que son erróneas y también mm, desaprendemos cosas que son necesarias. Como por ejemplo hay un tema ahora con la sequía, ¿no? Pues que se está volviendo a reutilizar el agua como lo hacían pues en la época romana o árabe en Andalucía, con aljibes, recuperando agua, y son soluciones, ahora le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, pero no son más que aprender de cosas que han hecho bien nuestros antepasados y llevarlas a cabo, ¿no? Y eso lo hace muy bien Javier Pérez, escuchando a personas y experiencias que nos ayudan en nuestra vida y nos pueden ayudar bastante. Bueno, y sin más, os dejo con Javier, que tiene mucho que contar. Después mantenéis los micrófonos apagados, salvo que queráis hacer una cuestión rápida que no hayáis enterado. Y al final hay un debate que podéis abrir el micrófono o escribir por el WhatsApp. Siempre es más cómodo abrir el micrófono y preguntar. Levantáis la mano y abrís ¿Qué? el micrófono. Que si tan Preguntáis llega al directo. final de la película. O sea, ahí lo tiran al pozo a todo el mundo. Pero por favor ahora mantener los micrófonos cerrados, que estamos oyendo las conversaciones internas vuestras. Y entonces tengo que ir cerrando los micrófonos. Y si habláis con vuestra familia o tenéis ruido en la casa, pues es molesto para el ponente, ¿vale? Pues nada, seguimos y gracias por estar aquí. Javier, tienes la Hola, palabra. buenas tardes. No sé si me veis
si me veis la cara o solo la presentación. Y te vemos la cara. O- vale, vale. Es que tengo la pantalla en grande para ver bien la presentación, que lo veo más claro, y aquí tengo el ordenador y la cámara, por eso me veis por eso me veis de lado. Luego cuando terminemos la presentación ya me pongo, y si hay preguntas, pues ya me pongo cara a cara para no daros el perfil. Bueno, pues Vale. como, pues resumiendo un poquillo, yo soy Javier Pérez, soy de Estepa y, y yo soy un agente doble. Me gusta la jardinería, he estado trabajando como técnico de parques y jardines, pero me apasiona la conservación de la naturaleza y el estudio de la biodiversidad. Hasta el punto que soy anillador experto de aves y me dedico también a proyectos de ornitología y de conservación del ecosistema. Y siempre intento unir los dos mundos. Yo la jardinería me apasiona, también me apasiona la divulgación, la educación ambiental y usar los jardines como aulas de experiencia, como aulas verdes, es una de mis filosofías, por un montón de objetivos, entre ellos que la gente comprenda, valore los jardines, valore el arbolado urbano, valore la naturaleza urbana que tenemos en las ciudades, que no haya que irse a eh, esperar las vacaciones de verano para irte 15 días a los Pirineos, sino que tú tengas unos jardines y unas zonas verdes en tu ciudad bastante importantes. Ahora, ahora vengo en calidad de técnico de medio ambiente del Centro de Desarrollo Rural Sastipenta Mestapén. Significa salud y libertad en calé, de idioma gitano. ¿Vale? Es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la Sierra Sur de Sevilla. Este proyecto lo hemos centrado aquí en la Sierra Sur de Sevilla. Vale. Y a ver, no puedo. ¿Que no puedes pasar? Vale. Ahora. Y un poco vengo a resumir el tema del proyecto que tenemos ahora entre manos, que, que lo estamos haciendo gracias a la financiación de la Diputación de Sevilla. Proyecto que se llama Cultura Viva, precisamente transmisión de conocimientos y etnobotánica en la Sierra Sur de Sevilla. Ya nada más que en el título te da, te da una pista de bastante clara de qué va el proyecto. Como os comento, estamos en la Sierra Sur de Sevilla. No sé si estáis un poquito ubicados, pero ocupa Sevilla, Estepa, Los Corrales, la Rueda de Andalucía. Este entorno que lo conocemos o bien por los monumentos y por el patrimonio histórico que tiene Osuna, Estepa, los yacimientos que hay en Casariche, en Herrera también, sitios de importancia arqueológica, por los mantecados de Estepa, por supuesto, y por el aceite, y porque como pasa la autovía entre Sevilla-Málaga, Sevilla-Granada, queda un sitio muy céntrico, es el área de descanso y la parada para tomar café. Pero es una sierra que sin tener ninguna figura de protección, como es el norte de Sevilla, que sí es parque natural, o la Sierra Subbética, que la tenemos muy cerca, o la Sierra de Grazalema, pero, pero tenemos unos entornos y un patrimonio natural muy interesante y muy rico. Tenemos monte Mediterráneo, un entorno de palmitos muy extenso, pinares de repoblación también, que aunque no sean de aquí, principalmente espino carrasco, no es de aquí, pero bueno, forma una unidad paisajística interesante. Muchos pastos, vegetación herbácea, sobre todo roquedos, pues estamos en una sierra de caliza y hay mucho roquedo, con una vegetación también muy adaptada a este ambiente. También tenemos humedales en este caso endorreicos, como este complejo de Osuna la Antejuela. También tenemos otra laguna endorreica que se llama Laguna del Bosque en Martín de la Jara. Y separando la provincia de Córdoba y Sevilla, tenemos el río Genil, que está represado y
con unos valores naturales tan importantes que se declaró paraje natural y es un humedal Ramsar, o sea, con una figura de protección internacional. Hasta el punto que a nivel botánico tenemos muchas plantas que están incluso amenazadas, que tienen algún grado de amenaza. Y con el tema de endemismo también es muy interesante porque concentra entre 10 y 20 plantas endémicas. Entonces, este proyecto se basa un poco en eso, en recopilar investigar y recopilar todos los conocimientos sobre plantas que ha tenido esta comarca y que ha tenido la población rural de estos pueblos. Y vamos fomentando también la transmisión de estos conocimientos que siempre se ha transmitido de forma oral, pues motivando estos encuentros internacionales y además pues le estás dando también una actividad a las personas mayores, pues estamos en una comarca muy envejecida, mucho despoblamiento. Entonces, bueno, vamos fomentando la actividad también en las personas mayores y bueno, y que se sientan útiles y partícipes de un proyecto muy interesante, porque además gusta mucho. De hecho, cualquier persona a la que empiezo con las entrevistas siempre me dicen, pero yo de plantas no sé. Digo, no, no sabrás de plantas, su taxonomía, su nombre científico. Pero cuando ya empiezan a recordar y a contarte anécdotas y usos de plantas, demuestras que sí, que la gente ha vivido esta realidad. Un poco esto es la etnobotánica, los usos y las relaciones que hemos tenido el ser humano con las plantas. Aquí lo que pasa es que se une bastante disciplina. Es verdad que siempre se ha tenido en cuenta como una ciencia menor, pero si la vemos como una perspectiva interdisciplinar, Me ha dicho una vez pues nos del damos, en 2 semanas ya. pues, perdona, pues, pues entonces vemos que hay bastantes áreas del conocimiento. Tenemos botánica, incluye alimentación, medicina, arqueología, veterinaria, agronomía, construcción, antropología incluso, ecología, artesanía, ocio, juego, magia y leyenda, y ornamental, que es el caso que nos ocupa, por donde va ahí un poco el hilo de esta charla. Pues estos son todas las disciplinas que engloba la etnobotánica. Entonces, bueno, es como ciencia rural, porque al fin y al cabo estaba en manos de la gente analfabeta, podríamos decir, de la gente de campo. Pues no se ha tenido muy en cuenta a la hora de, cuando cogió digamos, con la llegada de la medicina moderna, occidental, con el avance en las universidades, las investigaciones, pues bueno, se ha tenido un poco, se ha dado de lado, se dio de lado Que no se ha y entonces, valorado, ¿no? claro, no se valoró y se fueron perdiendo mucho de estos conocimientos. Ya dejó de dejar, se relegó el uso de las plantas aromáticas, las plantas como remedios naturales, por eso mismo, por el avance de la medicina moderna, también el avance de la tecnología, la revolución industrial, pues bueno, ya no necesitamos tanto los materiales extraídos de plantas, ni se usaba para construcción, ni para cestas, ni... O sea, se fue dando de lado precisamente por esos mismos avances. El tema de alimentación, lo mismo. Según un desarrollo de una agricultura más intensiva, podríamos decir, con, con la mejora en el abastecimiento de los alimentos, pues bueno, ya el papel alimenticio se quedó un poquito más atrás. Pero bueno, han quedado usos, de hecho, cada vez se está recuperando y se está volviendo atrás, ya con el apoyo de investigaciones, se están dando cuenta que plantas que tenían, que se usaban para un remedio, sin saber muy bien por qué, porque las personas
que usaban esos remedios, eso precisamente lo sabían porque se habían transmitido su, su generación anterior. Entonces, bueno, se usaba, Bueno, pues porque servía, es como funciona en realidad la ciencia. La ciencia eran experimentos empíricos. Lo que pasa que como que no se les daba valor porque la gente de muchos años, durante muchos años veían que tomaban eso y ocurría esto, era causa-efecto, ¿no? Y entonces no claro, sabían el principio que actuaba, pero lógicamente luego hemos visto que hay muchas medicinas modernas que están basadas en principios de plantas, ¿no? Que lo usaba el ser claro, humano ancestralmente. claro, pues, pues eso es la idea de este proyecto, rescatar esos usos tradicionales, pues además son tan personales de cada localidad y que requiere una investigación, porque hoy día con internet tú puedes buscar una planta, uso y propiedades, y buscas en Google y te aparecen miles de páginas. Pero los usos que le han dado de verdad localmente distan mucho de lo que hay, de lo que hay publicado. Otro fenómeno que se dio es el éxodo rural, precisamente. Y entonces, bueno, pues se distanció esa brecha intergeneracional, esa brecha ciudad-campo. Entonces, bueno, estos saberes se fueron perdiendo. Pongo esta foto que me encanta porque esto es una cabaña de un hombre de aquí del pueblo, Manolito del Moralejo Bajo, que le hice la entrevista y tiene todo, si veis, de almoradú, tomillo, la cabaña, es decir, que la tenía un poquito más, mejor, más cuidada. Lo que pasa es que un incendio que hubo arrasó la cabaña y la volvió a construir y ya estaba un poquito más descuidado, ya estaba el hombre más mayor y demás. Le hice la entrevista, recopilé los datos, los conocimientos que se acordaba, echamos una mañana muy interesante. Ese hombre murió hace poco. Entonces, bueno, es una generación que guarda una sabiduría tremenda, pero que no están dejándote nada escrito, ¿no? Esos saberes, en el momento que estas personas mueren, esos saberes se pierden. Y, y además, una de las cosas que ha pasado aquí en España con el tema de las no botánicas es que hemos tenido una posguerra y una época un poco traumática de precariedad y demás. Entonces, se ha dado el caso con personas que ya he ido hablando. Por ejemplo, en el sexto tenemos majoletas y me lo decían. Dice, vaya, si ha quitado el hambre las majoletas. Ha quitado mucha hambre. Había pueblos enteros que lo único que tenían para echarse a la boca en cierta época del año eran las majoretas silvestres, digamos. Entonces le trae como unos malos recuerdos y eso hace que su uso, que se bloqueara, por decirlo de alguna forma, esos conocimientos. Es más, el algarrobo, ¿conocéis el árbol del algarrobo y las semillas que da la algarroba? En Pedrera había una tienda de chuches que te vendían bolsitas de harina de algarroba. Y pasa lo mismo. Me decía una señora, dice, mira, Javi, tuve que quitar un algarrobo grande, maduro, centenario, que tenía en mi parcela por presión de los vecinos. Personas mayores que veían el algarrobo y decía, por favor, quítalo, que le traían malos recuerdos, anda que no hemos pasado hambre y anda que no hemos tenido que recurrir al algarrobo, vaya. Y esa señora tuvo que cortar el algarrobo, precisamente por esos malos recuerdos que le traía. Entonces, como que tenemos ahí, se juntan muchos factores que hacen que estos saberes estén totalmente en peligro de extinción. Y, y fijaros además ahora que por otro lado, la ciencia, la industria farmacéutica, la biología, la botánica, incluso los nutricionistas, por ejemplo, al hilo con el algarrobo, ahora está muy de moda la harina de algarroba, los productos con algarroba. Y cuando chavales jóvenes
les enseñas de dónde viene el algarrobo que hay en los parques públicos, que hay de forma natural en el monte, algarrobo, no se lo creen. Ellos ya lo ven en las barritas, en las harinas que compran, en productos de dietética y demás. Entonces, bueno, eso es un poco la introducción del tema de la etnobotánica. Con, con la disciplina multifuncional, traigo el ejemplo de la Bayota hirsuta, de esta planta, que a nivel ecológico es muy, muy interesante porque la flor aporta mucho néctar. Entonces, veis ahí que hay una abeja, es que no saca ni la cabeza de, de la flor, da un néctar muy, muy rico. Entonces, a nivel de aumento de biodiversidad, es muy, muy interesante. También trae una fauna asociada, unas mariposas pequeñitas que están asociadas, las arañas. Es una planta muy, muy interesante, con mucho uso etnobotánico. Y yo me he ido enterando que de cocer la planta y el vaho en la habitación, pues te curaba los resfriados. Heridas que tuviera, te la lavabas con bayota y se desinfectaban las heridas. Los cazadores, cuando mataban un conejo justo en el campo, le quitaban las entrañas y lo rellenaban de marrubio y otras plantas como el matagallo. A mí me han contado que era para absorber la sangre del conejo, pero quizá vayas por la línea de que tiene propiedades bactericidas e insecticidas, que ya se ha demostrado que efectivamente tiene. Entonces, bueno, tú le preguntabas a esta señora que por qué ponía un baño caliente en el cuarto de sus niños para curar los resfriados, y no te lo sabía explicar, era la planta que se usaba para eso. Además, con una combinación también de hinojo, de un poquito de tomillo, pero esta es una de esas plantas. Si vamos un poquito más allá, vemos que el herrerillo común, que es un pajarito muy pequeñito, también lo tenemos en los parques, en los parques urbanos, también se da. Es un pájaro que cría, su nido lo establece dentro de huecos, con lo cual es muy fácil que ocupe las cajas nido, las típicas cajitas nido que ven muchas veces en los parques o en el monte, pues este es uno de los pájaros que lo ocupa. Bueno, pues te das cuenta, porque nosotros, como veis, ese es un ejemplar, un herrerillo que ya está anillado en uno de los proyectos de seguimiento. Resulta que al revisar las cajas nido, a comprobar que la puesta va bien, a estudiar cómo va la fenología de esa pareja, te das cuenta que en el centro está el nido, huevo, el pollito y todo el alrededor está lleno de marrubio y otras aromáticas. Lo primero, cuando abres el nido para investigarlo, te da buen olor a planta aromática. Y no lo usan para construir el nido. Para construir el nido usan muco, brizna, pelo, lana de oveja, usan otros elementos y el marrubio siempre fresco. O sea, en el momento que se va secando, que se va, aportan nuevo. Entonces siempre van metiendo. Entonces, claro, ya vas relacionando conceptos y te das cuenta que el marrubio, que como aparezca en un olivar o en un cultivo o incluso en un jardín urbano, se corta, se desbroza, pues como una hierba de monte, una planta de monte, pues hay que quitarla, pero te das cuenta el valor tan importante que tiene a nivel ecológico y social, que lo hemos usado. Y por supuesto es un arbusto siempre verde que tiene una flor pequeñita, pero una inflorescencia muy, muy bonita. O sea que para el uso en jardinería es muy, muy, muy interesante. Con este proyecto tenemos varias actividades para rescatar esta información. Por un lado, estamos haciendo entrevistas personales a personas que tengan algún vínculo con el campo, que hayan usado esas plantas o que tengan bastante, bastante conocimiento, y voy anotándolo todo. Tengo una entrevista tipo y vamos recopilando esos saberes, ya os digo, por todos los pueblos de la Sierra Sur de Sevilla. Por otro lado, lo interesante de este proyecto es el crear vínculos y actividades intergeneracionales. Entonces, bueno, pues
una actividad buenísima es un paseo por el campo o por un jardín. Esto, por ejemplo, en Osuna, el taller de memoria de personas mayores que organizaba el Ayuntamiento de Osuna con el Instituto de Sierra Sur. Entonces hicimos ahí un encuentro. Por la tarde, los alumnos de la tarde del aula de mayores y el grupo de Boy Scout de Osuna, motivando ese encuentro. Es gracioso cuando hace estos encuentros, porque esto era en el parque municipal, y entonces yo me llevaba una representación de plantas más curiosas, de las que mm, de las plantas que he visto que más usos comunes ha habido por la sierra, y eso ya me permite tener un argumento y que se arranque, que las personas mayores empiecen a recordar y se arranque. Pero lo curioso de estas actividades, cuando preparo las plantas, tomillo, romero, las personas mayores llegan, empiezan a tocarla, olerla, identificarla, a, eso, a tocarla, acercársela a la nariz, y la gente joven se quedan en la retaguardia, viene la avanzadilla del profesor o la profesora que los acompaña. Mira, Javi, que viene una niña con alergia a la albahaca. Mira, que viene un niño con alergia a no sé qué. Me he enterado de alergias que no tenía ni idea que existía. Y dices, ¿cómo puede haber tanta brecha generacional, incluso en salud? Es que, y no pasa con las personas mayores. Mira, huelen, tocan, y la gente joven es que no se atreven porque como tienen tanta alergia, tanta intolerancia, y vivimos en el entorno rural. O sea, que somos pueblos que estamos muy vinculados con la agricultura, con la ganadería, todavía vivimos en el campo, podemos decir. Otra línea importante es estos mismos saberes y estas entrevistas, pues en paralelo voy haciendo charlas en institutos y en colegios y los voy transmitiendo. Esos mismos saberes, las curiosidades que he ido aprendiendo y demás en todos los institutos de la comarca. Y entonces los departamentos de ciencia están a su vez haciendo un trabajo en el que los alumnos hagan entrevistas a las personas mayores de su entorno, que le valga como trabajo de clase, que le valga para un acercamiento con la persona mayor de su entorno y que esos datos pues valgan para seguir investigando y teniendo más información, llegar a la mayor población posible. Nos sumamos también a los días, a las efemérides importantes. Antes llegaba el Día Mundial de los Humedales y yo hacía un anillamiento científico, observación de aves acuáticas. Este año no. Este año ves caña, enea, taraje. O sea, celebramos el Día de los Humedales, pero enfocado a la vegetación acuática, porque además también se usaba las cañas en las huertas, las eneas para decorar el acerado, las calles en Semana Santa. Y entonces vamos viendo también cómo en pueblos que son muy cercanos, la variedad lingüística y los nombres que se le dan a las plantas, los nombres propios, son muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la, el Situ albidus, que es jara blanca, que es la jara más abundante de aquí, de esta comarca. Pues resulta que en Estepa le dicen estepilla. En otros pueblos más estepa pedrera, estepa blanca. O sea, Gilene Pedrera, estepa blanca. La Jara, Martín de la Jara. De hecho, el pueblo toma el nombre. Se ve que habría una zona muy abundante de jara donde se estableció el pueblo. Y incluso la jara tiene tanto poder que le da nombre a un pueblo. Y en los corrales le dicen Revieja. Son pueblos que se distancian 6 kilómetros, 9, pueblos muy cercanos, pero a la misma planta le dan una cantidad de nombres alucinante. Es complejo ponerte a hablar con alguien mayor y te van diciendo muchos nombres y ahora en paralelo tienes que hacer otra investigación a ver con qué planta se corresponde si no te la has podido identificar bien en un herbario o en el campo. Esta planta, no sé si ese es el armoradú, que, que es la Timus martiquina. En Estepa se le conoce como mejorana, no saben lo que es un almoradú. En otras regiones sí,
en otros pueblos sí lo conocen como almoradú, con tomillo blanco en otras zonas, porque además se enfadan realmente cuando tú les dices, no, esto es un almoradú, no, 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 es el tomillo blanco, imposible cambiarle de nombre. Y en el Saucejo es el marabú, que cuando me reuní con este hombre, me decía, ¿tú conoces el marabú? Digo, no, no, en absoluto. En absoluto, me empezó a describir la planta perfectamente, los nombres, hasta que me llevó a la zona donde se daba y resulta que era el almoradú y ahí es marabú. Entonces, el tema de los nombres es muy interesante, tanto y tan importante que ha quedado también en la toponimia del entorno. Siempre hay un cerro, cerro del Retamal, vereda de la Estepilla, la Boticaria, cerro de la Cebuchosa, Loma de las Flores. Se ha quedado también impregnado en la, eso, en la toponimia. Zona, además la toponimia te da una orientación de cómo sería el ecosistema hace no muchos años. De hecho, hay una zona en Osuna que se llama la Boca del Sabinal y Sabina no hay ninguna. O sea, puede, puede hacer referencia a que sería una zona bastante importante de Sabina, como otra zona que le llama el Alcornocalillo y es una región que no hay alcornocales, que no hay alcornoques de forma natural. Después te encuentras también pueblos y pedanías como Corcolla, que deriva de Coscoja, el puerto de la Encina, el Saucejo. Se ha quedado tan impregnado que incluso en los pueblos y bueno, y en los cortijos, muchísimo, el Moralejo, Cañaveralejo, ha quedado muy impregnado en el lenguaje y en la zona. Tan así que tenemos restos históricos, como que esto no es. Ahora se está rescatando estos saberes populares de la etnobotánica, pero históricamente ha sido tan importante hasta el punto que tenemos este ídolo, esta figura de marfil de elefante de la edad del bronce descubierta en Gilena. Está en el Museo de Gilena. Y es una bellota perfecta, perfecta. Después nos encontramos en un mueble también muy antiguo, en un mueble histórico en Estepa, que estaba el escudo de Estepa y justo al lado este ramillete de encina también. O sea que vamos viendo la importancia histórica que ha tenido la planta, que quedaba eso en el escudo, en los ídolos, que han quedado representaciones de la importancia de las plantas. Incluso esta, que es un bloque de origen romano, se puede ver la corona ya erosionada, la corona de laurel y en el centro una flor que no sabemos muy bien qué es. Y este bloque romano, pero lo reciclaron para la construcción del torreón, de la torre del homenaje de Estepa, y está ahí encajado. Y claro, ya cuenta también la leyenda, que no es así, que no es el origen, pero la leyenda que circula por Estepa es que precisamente lo que hay en el centro es la flor de estepilla, de una estepa, y que eso daría origen al nombre del pueblo, pero va por otra línea el nombre del pueblo. De hecho, creo que no es una jara porque se adivinan cuatro pétalos y no podría ser una jara. Pero bueno, queda ahí relevancia el papel de las plantas en el día a día, en algo histórico, cultural. Tanto es así que algunas plantas eran motor de la economía de muchas familias. Esto es el esparto, tan necesario porque se hacían muchísimas herramientas, muchísimos útiles en torno al esparto y de hecho en Badolatosa había hasta 10 fábricas de esparto. El palmito, muy abundante en esta zona, y del palmito, por un lado, se utilizaba la hoja, que de hecho había fábricas en Gilena, en Herrera, en Estepa, y se hacían cestas, canastos, escobas, esterillas, y por otro lado se consumía el cogollo, lo que le llama el palmito. De hecho, bueno, había en mercados, había en tiendas de alimentación, se vendían por saco. ¿Qué pasa? Que es una de las cosas que también cuando entrevistas a las personas mayores se quejan
de que esté prohibido cogerlo y que todo en el campo está prohibido cogerlo. Pero es que después te encuentras problemas como este. Y es muy típico encontrarte zonas de palmitos quemadas para facilitar la recolección e incluso aulagas para mejorar los pastos, porque como la aulaga no da nada, pues se le mete fuego y entonces, bueno, pues puede ir generando también un problema ambiental. Otras plantas que aunque no sean autóctonas, pero rápidamente las admitimos en nuestro uso cotidiano, es la pita, el ágave americana. Por un lado, fibra, cuerdas de pita, se hacían muy valoradas también. Y por otro lado, la foto de la derecha, la punta de la pita se usaba como punzón. También el pitón, lo que es el tallo, la inflorescencia, se usaba también para sujetar chozas. Incluso lo que es podemos decir, la penca, la hoja pelada, se usaba como estropajo también. Y por cierto, en Osuna la usaban para curar la almorrana. Los usos más comunes que me he encontrado en todas las investigaciones es infusiones digestivas, infusiones vía respiratoria o plantas para curar la almorrana. Eso, esas propiedades son las que dominan. Por supuesto, el hipérico y el aceite de hipérico también muy valorado. ¿Qué pasa? Que como hipérico tampoco lo conoce nadie. A mí me lo han enseñado aquí como pericón. La salvia, muy valorada también, tema medicinal, digestiva, cicatrizante, antiinflamatoria. De hecho, el nombre de salvia viene de salvar, de curar. Pero tiene otra propiedad más, que cuando me lo enseñaron me quedé a cuadro. Sus semillas servían para limpiar el ojo. No lo voy a probar, no lo voy a probar. Esto es a título informativo todo. No voy a probar, para mí cualquier pelusa en el ojo me molesta. Bueno, pues el muchacho se echó la semilla en el ojo, no le molestaba, a mí me era alucinante que no le molestara la semilla y se fue a dormir. A la mañana siguiente las semillas estaban blancas y el ojo limpio. Y por lo visto no tuvo ningún tipo de molestia. Fue un uso que me quedé alucinando. Una planta aquí en la sierra muy valorada es Sideriti. Esta es la sahareña, aquí que seamos. Y esta es una de las plantas tan valoradas, temas digestivos, úlceras, heridas, tanto humano como en animal, como en el ganado. Y por lo visto se puso muy de moda en los años 60 y principios de los 70, que salió la gente en masa a cosecharla y a recogerla del campo, y hoy día es muy escasa. Precisamente sale buscando la protección de los palmitos. Voy a pasar rápido porque no quiero dejar atrás la parte de jardinería. Esto cuando hablo de mágica y leyenda, me resulta muy curioso porque esta es la cebolla albarrana. Cura las almorranas, pero cura las almorranas cogiendo el bulbo, poniéndolo debajo de tu cama y cuando se secaba el bulbo se te curaba de almorrana. Por eso lo incluyo en mágica, porque no sé cómo cogerlo y me lo han asegurado muchísima gente. El torbisco, el torbisco aquí se ha usado mucho como fibra, sobre todo para amarrar los espárragos, se ha usado muchísimo, pero también lo incluyo en la parte de leyenda y de mágica, porque por lo visto te curaba las calenturas de Malta. Ya sabéis, la enfermedad, la fiebre de Malta, la brucelosis, ¿puede ser? La brucelosis. Pues por lo visto, si tú habías pillado calenturas de Malta, tenías que buscar un arbusto de torbisco, darle literalmente una paliza hasta dejarla sin hoja y no aparecer más por el sitio, nunca más ir a visitar la planta y se te curaba la fiebre de Malta. Eso era remedio, por eso lo incluyo en la parte de leyenda. Por supuesto, la viborera, simplemente porque le daban forma de boca de víbora, pues ya lo relacionaban con que te curaban las picaduras de víbora. Y bueno, y el uso ornamental, que es el más interesante, porque es el que cuando empiezo a hablar con la gente mayor, los tiene muy presente en el día a día todavía,
pero no caemos. Cuando le pregunto por etnobotánica, nos vamos a los remedios naturales, a la alimentación, a cosechar collejas, espárragos y demás, o alcauciles, tagarninas, pero el papel ornamental es muy importante, hasta el punto que aquí los pasos de Semana Santa se decoran con lirio y con flor de cardo, que como además son morados, el color de la pasión. Los jaramagos también, los jaramagos se usaban en una de las hermandades de Estepa. Cuentan que cuando se fundó eran tan pobres que lo único que encontraron de decoración para el paso de la Virgen eran jaramagos. Y luego en Pedrera, cuando se acercaba la romería, iba haciendo tu camino y hacías un nudo en una planta de jaramago y rezabas un salvo. Entonces, bueno, tenía mucho interés ritual, está ahí entre el límite entre ornamental, ritual, tradición. Esta sí es muy bonita. Al decir la rosca de San Blas en Badolatosa, todavía le ata un ramillete de romero. O por supuesto, cuando llega la época de hacer nacimiento, rusco, lentisco, romero. Esta planta también es curiosa, no sé si la reconocéis, el muérdago. Muérdago es una planta de druida, una planta mágica, mística, se está investigando con sus propiedades medicinales y aquí lo único que he encontrado su uso en la Sierra Sur, porque no es muy abundante, solo ha sido una familia que lo cosechaba en Navidad, en Semana Santa, y lo dejaba secar hasta la Navidad y ya lo usaban como decoración navideña, pues se volvía amarillento. Entonces ha sido el único uso como medicinal, ¿no? Y por supuesto la aplicación en jardinería, como los antirrhinium, que ya hay algunas plantas, algunas variedades ornamentales, el romero, ya se están usando muchas plantas. De hecho, desde que no se puso de moda, desde que se acuñó el término cero jardinería, pues ya le vamos echando más cuenta a estas plantas. Lo que pasa es, claro, cero jardinería lo puedes aplicar exclusivamente a plantas poco exigentes en agua, tipo cactus, grasa o este tipo de plantas. Plantas mediterráneas en todo su contexto, puedes usar pues sabina de Cartagena, cipreses, cipreses de mucho tipo. Puedes usar plantas mediterráneas en todo su contexto o a donde voy yo, plantas locales de las que de verdad han tenido mucho uso y mucho aprecio por la población local. Esto es difícil y es es bastante complejo, pero entra dentro de la filosofía de jardines participativos y que la gente respeten el jardín. Si hacen un jardín etnobotánico, apelando a esas propiedades, a ese uso, a esa conservación que la gente de la zona ha velado por estas plantas, porque precisamente las necesitaba, pues quizás haya un acercamiento a a la jardinería. Y por supuesto, mm, jardines útiles y hacer dinámicas, juegos, como el típico del diente de león, o este uso que se le daba a a la amapola, que se jugaba a gallo-gallina. Cuando estaba todavía la flor por salir en el capullo, pues hacía el juego este gallo-gallina y lo abría. Si todavía no estaba la flor madura, era de tono rosa o blanquito, gallina, y ya con el color rojo era, era gallo. En mi generación, damos un paso adelante, en mi generación, con la amapola hacíamos muñequitos, hacíamos Superman. Le quitabas todos los pétalos, le dejabas solo uno y, y modificabas hacía los pelitos de Superman y jugábamos a eso. Si damos un paso más adelante, las nuevas generaciones muy pocos saben que que esto es una amapola, ni siquiera. El, los dardos que se usaban, las espiguillas también se han usado. Entonces,
La etnobotánica, pues claro, ya lo que hemos hablado con la medicina moderna, pues hay algunos usos que se han quedado un poquito atrás, que está bien saberlos, conocerlos, por valorar tanto a nuestras generaciones pasadas, a nuestras personas mayores, como para saber lo que hay, cómo se vivía y demás. Pero es verdad que la etnobotánica tiene una evolución y se pueden sacar nuevas ramas. Por ejemplo, la educación ambiental, las actividades y dinámicas que hacemos en los jardines con los jóvenes es muy interesante. Hoteles de insectos. Ahora estamos usando cañas, se está poniendo muy de moda el tema de refugios para insectos y al final usan materia vegetal. Estás usando elementos vegetales también en estos proyectos de conservación. Juegos, juegos. Esto fue una gincana que organizamos en este país, todo basándonos en la naturaleza. Es verdad que la cuchara de plástico sobra, pero bueno, era una piña. Hay que mediar de alguna forma para proyectos de restauración, tema de lo que habíamos, lo que habíamos hablado antes, soluciones basadas en la naturaleza, pues cada vez la flora autóctona de verdad de cada sitio pues se están usando en restauraciones forestales duraderas y más sostenibles. En lo que me toca a mí como apicultor, pues la importancia también de la flora en esta actividad, una actividad que es muy interesante. Y con el tema de soluciones basadas en la naturaleza y de aprender a leer los jardines, aprender a leer las plantas, siempre pienso en este caso que me pasó cuando trabajaba en el ayuntamiento de Estepa, que estaban los albañiles, los fontaneros, que no daban locos buscando una avería importante que había en el pueblo y no atendían, no sabían por dónde. Habían abierto varias aceras, varias calles. Estepa es un pueblo que está en cuesta, que está en pendiente. Y ya un día yo pasaba por allí de casualidad y claro, veía la obra tan faraónica que tenían allí, porque estaban buscando la avería. Imaginaros todo el pueblo, abriendo las aceras desde la parte más baja, que es donde calaba el agua, hasta la parte más alta. Y digo, mira, digo, ¿no habéis probado ahí? Si os fijáis, la mayoría de los jardines estepeños no se riegan. Terrenos de secano, no tenemos ni un río ni una zona de un poco más de humedad, de umbría. Y de repente, una riata estaba lleno de ciperu, de una hierba que necesita humedad bastante. Y digo, oye, ¿por qué no picáis ahí? Picaron y estaba ahí la avería. Entonces, claro, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, siempre me acuerdo de esta anécdota, porque era tan fácil como mirar el terreno. De hecho, fijaros, no solo estaba saliendo en el arriate, estaba ya todo el acerado y emergiendo la planta. Esto es una planta de rizoma y, y estaba muy extendida. Después, bueno, el, el proyecto tiene que escalar más, todavía no hemos terminado. Esta es la fase de investigación y divulgación. Nos quedan más actividades relacionadas como reforestaciones, un taller de cata de infusiones con plantas naturales, seguir con actividades de divulgación, con esa transmisión de los conocimientos a las nuevas generaciones, una exposición del CNEAM de, de etnobotánica que tiene a disposición el ministerio y nos la vamos a traer entre abril y mayo, la vamos a tener aquí en la Sierra Sur y eso, y vamos a ir haciendo actividades relacionadas porque la segunda fase será diseñar, maquetar y publicar una guía etnobotánica como homenaje a estas personas, a estos conocimientos, a estos custodios de de esta cultura. Este es uno que me regalaron desde la delegación, Soledad Mellado, que lo habían hecho en la Sierra Norte de Sevilla. Y ahí, bueno, pues se hizo un proyecto similar y se editó. Aquí no tenemos la suerte de ser tan mediático a nivel de biodiversidad, pero bueno, no hemos buscado la ayuda y la verdad que la Diputación de Sevilla se ha prestado. Otro plan
a futuro es inventariar árboles singulares, que en torno a este proyecto pues hemos ido descubriendo también muchas singularidades. A la derecha, un pedazo de olivo que hasta que no llegas no te crees que es un olivo. No sé si veis el tamaño con el coche, con el todoterreno al lado. Y a la izquierda es un lentisco enorme, enorme. También en un cortijo está ahí aislado y es totalmente un árbol. Entonces, bueno, podría hacer un catálogo de árboles y flora singular. Y la siguiente fase, que a lo que vamos es el jardín etnobotánico. Con el Ayuntamiento de Estepa vamos a firmar un acuerdo de custodia del territorio en una zona que no se usa, en unos jardines que se abandonaron, está cerrado al público, entonces nos viene muy bien como experiencia piloto porque no entra nadie, no puede haber vandalismo, no puede... Entonces, de hecho, allí ya hemos hecho algunas acciones de educación ambiental, de anillamiento científico de aves, de gincanes y demás, pero la idea es escalar y convertirlo en un jardín etnobotánico. Por supuesto, dotándolo de cartelería relacionada. Una vez que ya firmemos el acuerdo de custodia, el compromiso por la asociación y por el ayuntamiento, pues empezar ya a mover temas. Y bueno, y un poquito de mención, ya acabo, a unos grandes etnobotánicos que hemos tenido en España y en Andalucía, y acercándonos aún más a esta tierra, en todas las charlas tengo que nombrarlo, que es a Enrique Triano, que falleció, que fue mi maestro en el tema de etnobotánica. Estaba muy centrado en la Sierra Subbética, en la Subbética cordobesa, pero ya empezó a venir a Estepa también para ayudarme a catalogar las plantas y demás. Lo que pasa es que, bueno, falleció y, y siempre me gusta rendirle un pequeño homenaje o una mención porque fue mi padre en el tema de etnobotánica. Así que he ido muy rápido para cumplir horario, pero muchísimas gracias. Espero que haya quedado un poquito claro y bueno, preguntarme lo que queráis. Hay muchísima información. Me he mordido la lengua para no, para no estar aquí hasta las tantas. Bueno, Javier, pues, Hola. ¿qué? ¿Me oyes, Javier? Sí, sí. Bueno, pues nada, ya comienza las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Javier, Vale. y a ver si hay alguien que levante la mano o queréis hacer alguna pregunta directamente. Lo único que tenéis que hacer es poner, dice aquí, he entendido que estáis haciendo una guía. Cuando esté disponible, avisad. Vale, Avisaremos, avisaremos. pues Ahora la nada, pues fase de, avisaré. ahora la fase de investigación y divulgación. Sí, Matías, lo que os quería decir que la guía de etnobotánica de la Sierra Norte está en formato PDF, que la han sacado hace poco y vamos, yo tengo el enlace, no sé de qué manera lo mismo lo paso al correo vuestro y para tenerlo, que ha salido, vamos, a nosotros nos lo han dado hace muy poco tiempo, en PDF. muy bien. Aquí Vale, vale. No, Cristóbal, no lo sabía, ¿no? Cristóbal dice avisarme para otra jornada como esta. Bueno, si tú recibes información de ANJA, pues recibirás todas las que haya. Sergio Cumplido dice muchas gracias, Javi. Una maravilla de experiencia, ojalá sirva de referencia para el diseño de jardines. Y Cristóbal dice, sí, por favor, Sano, enhorabuena, muchas gracias. ¿Sabéis si algún ayuntamiento se ha animado a utilizar flora autóctona local? Ay, espera que se me baja. Un poco más en jardines públicos.
Bueno, pues mira, Mm, yo sé de ayuntamientos que ya no autóctonas, porque autóctono y alóctono yo tengo una teoría que ya os la contaré otro día, pero sí se está trabajando mucho en plantas adaptadas o sea, estudiando el clima, suelo y no poner plantas por poner, ¿no? No sé, plantas que requieren mucha agua. Incluso en la jornada que Miguel Díaz Morán, las jornadas del otro día que tuvimos en Antequera, en donde se hablaba bueno, pues de sectorizar las plantaciones por las necesidades edafológicas y de agua, ¿no? No diseñar jardines de forma de aquí quiero una planta rosa, aquí quiero hacer una especie un grupo de plantas de tal. No, es que podemos hacer jardines más sostenibles y más adecuados por la climatología. Entonces, eso sí lo están haciendo ayuntamientos, como por ejemplo, sé que Estepona está trabajando mucho, pues es difícil porque los políticos ya sabemos cómo funcionan, pero hay técnicos que están intentando introducir especies más acordes con la climatología y con el consumo de agua que tenemos, ¿no? De todas formas, Javier, si tú sabes, contesta tú, que yo he contestado. Si tú bueno, sabes. por aquí poco. Siguen la corriente de lo que tú dices, Aurora, me gusta, quiero plantas con flores moradas aquí y lo que toque. Después se secan o hay un gasto de agua excesivo. O dice, venga, por lo que se da aquí son pinos y plantas pinos. Y todavía caemos en eso, en vez de usar flora un poco más autóctonas y demás. Aquí se hizo una acción muy acertada en el parque del Cerro de San Cristóbal, que fueron islas de vegetación entre un pinar de pino carrasco, pues se hicieron una isla y estuvieron muy bien, fueron muy acertadas. Lo que pasa que, bueno, cambió lo que siempre pasa, cambia la política y aquello lo quitaron, desapareció porque, bueno, decía que se escondían la gente en aquello y que lo bonito eran los pinos, lo bonito eran los pinos que daban sombra, pero bueno, allí había unos algarrobos preciosos, unos acebuches increíbles, el suelo tapizado de vinca y no tenían mantenimiento ninguno, pero era una isla y a nivel de biodiversidad tremendo. Pero bueno, todavía hay que seguir informando y hay que estar en la lucha para precisamente que empleen especies autóctonas. Por eso lo interesante, lo que decía, que puede usar especies mediterráneas y con poco requerimiento de agua, perfecto, porque estamos hablando de jardines públicos, jardines urbanos, pero que si usas plantas que han tenido mucha tradición o hacen un juego, un diseño por una ladera de un parque, pues le pones esparto y un mensaje o le da ese contenido, sensibiliza un poquito más a la población. Sí. Una ¿Puedo, pregunta, puedo hablar Aurora. algo? Me tengo que marchar. Una pregunta muy rápida, por favor, que levanto la mano pero no me veis. Una pregunta, Javier, ¿cómo abordas los institutos, por ejemplo? Nosotros tenemos una asociación ecologista aquí en La Carlota y nos gustaría hacer alguna sesión de educación ambiental. El ayuntamiento no colabora nada. ¿Tienes alguna fórmula mágica o a través del ayuntamiento o directamente a los colegios, de modo que, por ejemplo, se pueda organizar pues, una jornada o puedas, por ejemplo, involucrar a algún instituto en esa entrevista a sus mayores, ¿no? Preguntando por el uso de las plantas? ¿Tienes algún formulario, alguna entrevista tipo, alguna fórmula, ¿no? Para involucrar a los colegios a través o directamente, a través de los ayuntamientos o directamente? Bueno, es que los colegios y los institutos, pues al final funcionan de forma diferente. Yo toco a la puerta y pregunto. De hecho, las primeras una de las entrevistas, del encuentro intergeneracional fue con el departamento de lengua.
de lengua, porque ya tenían un programa en el que iban a la escuela de adultos, al hogar del pensionista, a hacerle entrevistas, a enseñarles a escribir a las personas mayores. Y digo, ¿te importa que un día vaya y el argumento de esta actividad sea las plantas? Y quedó muy, muy, muy bien. Y fue con lengua. Pero normalmente contacto con el departamento de biología, de ciencia, y están por la labor, porque además, como por otro lado exigen y se meten en programas pues precisamente de encuentros intergeneracionales, o- tienen tantos programas y tantas líneas de trabajo que a muchas no llega. Y algunas he llegado yo con la solución. O sea, no se han tenido que calentar tanto la cabeza porque ya tenía yo el proyecto y voy, le doy una charlita introductoria, hablamos de plantas además, les invito a ayudarme, después ellos están haciendo el trabajo y finalmente o le hago una ruta guiada, una ruta interpretativa o otra charla en la que ya le presento los resultados y las anécdotas que me he ido encontrando, pero están muy, muy receptivos. Con los colegios o algunos he ido directamente a hablar con ellos, o otros sí que me han ayudado los ayuntamientos, porque lo mismo, ya el colegio le demanda actividades o colaboración al ayuntamiento y algunos no llegan. Entonces me lo derivan. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Muchísimas gracias, ¿eh? Voy a ver si hay suerte. Sí, yo quería comentar algo, pero no sé cómo se levanta la mano, así que intervengo directamente, si os Claro, parece. sí, sin No, problema. no encuentro el icono de pedir la palabra. Bueno, me llamo José Manuel Soria y trabajo en la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez junto a junto a la compañera Patricia Cañada, que también está ahora mismo conectada. Y comentar que aquí en el Ayuntamiento de Jerez tenemos un proyecto dentro de un parque, de uno de los parques más grandes y más antiguos de la ciudad, un espacio que estaba cerrado y muy deteriorado, se está Perdona, rehabilitando. José Sí, Manuel, una pregunta. Estoy intentando hablar con alguien de Jerez. ¿Tú sí. trabajas en parques y jardines? Bueno, trabajo en la delegación en un nuevo departamento que se está creando, que es el Departamento de Educación Ambiental. ¿Te importaría darme tu correo electrónico, si no por aquí, o te doy yo mi correo y tú me lo mandas? ¿De acuerdo? Sí. Si me Sí, das el correo, lo sí. anoto. Mira, mi correo es Yo creo que lo tengo de todas formas, pero vamos, Aurora baena, Baena, arroba, arroba, amja.es. Ya sabe, anja.es. amja con M, Sí, AMJ, sí, sí. punto es. Y me Qué, manda, qué por favor, envidia, porque... José Manuel. ¿Qué? ¿El Qué qué? envidia. Qué envidia de Sí, departamento, de ayuntamiento y de ¿verdad? delegación. Pues Qué sí, envidia. y además nunca, hasta donde yo recuerdo, que hace bastante tiempo que trabajo en el ayuntamiento, nunca ha habido un ente con un nivel de departamento. Ha habido una jefatura de unidad, pero no un departamento como tal. Entonces, es algo novedoso para el ayuntamiento que está empezando a andar. Todavía está en fase de creación y que se han hecho algunas actividades y la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Y dentro de los trabajos que se nos han encomendado está la creación de un espacio, de un aula al aire libre, cuyo tema central sobre el que va a girar un poco toda la actividad, aunque no exclusivamente, va a ser la etnobotánica. Entonces, por recopilar un poco toda esa cultura que se está perdiendo, como bien decías, además en un término municipal como el de Jerez, que hasta hace poco era, creo que, el quinto término municipal de España, es inmenso, linda con las provincias de Sevilla, con las provincias casi de Huelva, la de Málaga, o sea, es una extensión tremenda y por tanto una variedad de ecosistemas y una cantidad de recursos botánicos tremendos. Bueno, pues esta cultura, como bien decía, se está perdiendo.
Entonces vamos a hacer un esfuerzo por intentar conservar en la medida de lo posible todos estos conocimientos y además en un momento que para la ciudad que aspira a ser capital europea de la cultura en el año 2031, pues una parte de la cultura, aunque como bien decías antes, con demasiada frecuencia olvidada, una parte de esa cultura, como decía, es la etnobotánica. Entonces, bueno, que parece que cada vez hay más proyectos de este tipo, ¿no? Muy bien. Hola, ¿puedo hablar yo, Aurora? Claro, sí, 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 sí. ¿Qué tal? Mira, vamos a ver. Era para ahondar en algunas plantas que ha mencionado el ponente. Yo es que también hace 20 años por ahí, me escucháis, ¿no? Hace 20 años por ahí empecé a estudiar también plantas de la zona del Valle del Genal, ver el uso que le daba la gente, en fin, el tema de no botánica. Entonces yo le preguntaba a la gente que tenía 60 años, porque yo daba por hecho que ¿me escucháis? Que el que tenía 60 años, ese conocimiento no lo había leído, sino que era traspasado de uno a otro. Bueno, no sé si me estáis escuchando, os escucho jaleo de fondo. Entonces, yo en la primera entrevista que tuve, que fue en un bar, que me llevé plantas a un pueblo, me llevé yo la primera lección y fue la siguiente, fue que yo fui con una serie de plantas, una de ellas era el cantueso, era la lavándula estoica, otra era el Sistum Experiensis, que normalmente por aquí le dicen jaguarzo, jaguarcillo, en fin. Y entonces le pregunté el nombre a la gente. Le dije, oye, ¿esto cómo se llama? Entonces me dijeron, pues la lavanda de esto se llama tomillo. Dime. Bueno, tomillo, pero tomillo es. Dice, no. Ah, Claro, es tomillo. Digo, pero esto no le decís cantueso. Dice, no, tomillo. Ahora le pregunté otra planta, que es el Sistum Expeliensis, que le decimos, como decía antes, nuevamente jaguarzo, o jarilla, en fin. Ellos decían que eran tomillo negro, tomillo negro. Entonces yo ya digo, pero seguro, y entonces claro, me dijeron, bueno, ¿tú has venido aquí a aprender los nombres de las plantas, a aprender de nuestros conocimientos, o qué? Digo, aquí el nombre de la planta es el que cada uno le da en su pueblo. Eso me lo dijo en un bar. Entonces, eso fue una lección que tuve yo ese primer día y me ha quedado, ¿sabes? El nombre científico suele haber uno, hay veces que hay varios para una sola planta, pero en nombre común hay muchos y es el que cada uno le da en su pueblo. Después también, respecto a algunas plantas que he hablado, el esparto. Bueno, pues a mí me llamó la atención una vez visitando el museo que hay en esto, si digo el pueblo este, en Río Tinto, el museo que hay de minero, que había un gorrito que era el que utilizaban los niños dentro de las minas, que trabajaban en las minas, un gorrito de esparto. ¿Eh? Vale, después otra cosa que ha hablado es de la cebolla albarrana, no recuerdo cómo se llama ahora el nombre sencillo, pero bueno, la cebolla Drimia. albarrana. ¿Eh? Drimia. No, la cebolla albarrana. ¿Eh? Drimia marítima, que la han cambiado de Sí, que género. le han cambiado el sí, nombre. la can- Antes era Urginia, ahora es es Drimia. es que Vale. ahora con los Vale. nombres nuevos ya nos Sí, perdemos. a los libios están cambiando los nombres, a los romeros también, pero bueno, igual, algo tiene que hacer. Es que así, es que también el método de clasificación botánica ha cambiado, hacia el tema en fin, del genoma y todas esas cosas. Entonces, hay que entenderlo. Entonces, bueno, simplemente la cebolla albarrana, por la zona del Genal, por aquí por Ronda, se utilizaba también debajo de las camas para eliminar las pulgas. ¿Eh? Después otra cosa también, el torbisco, el Darnel nidium, también se ha utilizado por aquí para, lo que le dicen aquí, echar las pares. Echar las pares es que cuando una cabra, por ejemplo, paría, se le quedaba lo que es la placenta, se le podía quedar dentro del cuerpo. Sí. Entonces lo que hacían era atarla con lo que son las tiras de las ramillas del Darnel nidium, del torbisco. Eso debe tener una sustancia muy tóxica y eso provocaba por pase de la dermis, me imagino, una reacción y efectivamente echaba las pares. Pero es que en todos los pueblos me decía lo mismo, ¿eh? O sea, una cosa que es así. Y a ver si se me olvida alguna cosa. Y otra cosa también, por ejemplo, el beleño. El beleño también se utilizaba por aquí, por la zona esta del Valle de Genal, para el dolor de muelas. Entonces cogía y las semillas del beleño
le metían, o sea, la quemaban en un plato, sobre el plato ya echando humo la semilla, ponían un vaso invertido, de tal forma que se llenaba el vaso de humo, y entonces lo que hacía era, no voy a decir nifar, porque no es eso, sino inhalar, ¿no? Bueno, pero por la boca. Tragaban ese humo, lo aguantaban en la boca, y entonces, pues Ya, era, pero tenía un efecto sedante sobre el dolor de muela. ahora si te duele una muela tienes que ir al dentista, porque antes que no había endodoncia ni nada. Entonces, No, pero las hay gente que muelas te todavía la hace, dolía, a todo el Aurora. mundo le dolía mucho las muelas, porque hasta que no te la quitaban no paraba de doler. Claro, claro. Pero bueno, son cosas curiosas simplemente para sumar a lo que ha dicho Francisco Javier, que me parece muy interesante la charla, porque además la etnobotánica es muy, muy interesante. Bueno, hay plantas, por ejemplo, la caña, la Arundodonax, la caña común, eso parece ser que es de la zona de la India o por ahí, pero eso debe de estar trasegando desde hace milenios, porque me imagino que como era una planta tan útil, la gente que iba, los cazadores recolectores que iban de un sitio a otro, llevarían sus rizomas y lo plantarían por ahí en cualquier lago y ese agua, mientras estaban una serie de meses o un año, lo que sea, viviendo ahí en aquella zona, pues estaban obteniendo caña y les servía para todo. Yo recuerdo que los techos de las casas se hacían con caña y estopa y yeso, Claro, lo que sí, ahora sí, es sí. el pladur, no sé qué, no sé cuánto. Y después otra cosa, ya no digo más nada, me callo. Es que cuando yo empecé a trabajar en la Plaza de España, teníamos ahí la oficina de INIA, Instituto Nacional de Investigación Agraria, y entonces hacía 30 años, y resulta que los circuitos, o sea, los tubos que conducían el agua caliente, estaban forrados de pleitas. Pleitas Ah, claro. son el esparto, en fin, bien Sí, liado. Entonces, para ese que era no el material perdieran el aislante que calor utilizaban. Sí. de Y bueno, me aislante. callo ya, que pase otro, por favor. Gracias. Bueno, pues aquí todo el mundo dice que da las gracias, que da fe de ello, por ejemplo, Miriam Quijada da fe, porque Javi va Mm. muchas veces a su instituto y han disfrutado de Es verdad. Sí, sí, sí. interesantísimo. Que bueno, Cristóbal Cobo dice que aquí, me imagino, aquí que es no me acuerdo, Innájar. de Innájar, sí, Sí. un pueblo muy bonito que estuve yo hace poco. Aquí se usaba Mm. también para echar las pares. El Interesantísimo. torbisco. Javier. Mm. ¿Nos podrías dejar tu página o correo de contacto? Lo tenías puesto en la última diapositiva, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, lo he puesto en el chat, mi correo, y Mira, la aquí, página web muy poquita, la actualizo muy poquito, sí, aquí pero en el está. correo, Sí, mm, ya la has contestado tú, sí. Y el correo también. Vale, vale, que es que yo voy por orden. claro. ¿Cómo podemos contactar con Francisco Javier para un centro educativo? Pues ahí tiene su correo, Oh, Miguel sí, Sánchez. Acaba de poner vuelvo a ponerlo, FCO por Javier. si, Sí, vuélvelo a poner sí, para que contacten contigo. Pues nada, de todas formas, a través de ANJA, si alguno no se queda, pues también os podemos dar su correo porque lo tenemos como socio de ANJA, que es Francisco Javier. Sus datos vienen en el directorio de ANJA y viene su correo y todo. Mira, Eleuterio Calleja se está conectando ahora. Pues ya le va. también fue maestro, no se acordará, pero Sí, también sí, fue sí, claro. maestro mío de Eh, eh, jardinería urbana. Eleuterio, te has conectado, pero estamos terminando ya. No sé si nos oye Eleuterio, pero estamos terminando. Eleuterio es una persona, lo acabamos de nombrar premio Iluyun, que se le entregará en el 16 de mayo en Granada, en el cuarto Real de Santo Domingo. Y porque, por la formación, porque él y Ana Campos, uno en Málaga y otro en Córdoba, ¿no? Junto con Ricardo Ávila, que ya murió muy joven, pues
eran desde el IFAPA han formado muchísimos jardineros de toda Andalucía, ¿no? Y bueno, y es un apasionado de la jardinería y de... ¿Nos estás escuchando, Eleuterio? Estamos hablando de ti. No dice nada. Está por ahí Bueno, perdido. alguien, También fue maestro mío de sí, jardinería, pero ya ni se acordará. Ya, con tanta gente que hace ha ya mil tenido, tiempo, con tanta. miles de Claro, personas. Yo creo que de todos los ayuntamientos hemos ido sí, mandando gente con Eleuterio o con Ana Campos, ¿no? Sí, que os Bueno, estoy pues ha sido un oyendo. placer. Si nadie tiene más preguntas, muchísimas gracias. La verdad que mucha participación. Ya la gente está yéndose, pero la verdad que muy interesante, Javier. Que muchísimas gracias a todos por haberme regalado el ratito este de tarde. vale. Y gracias a ti, Miguel. Un abrazo. Y Muchas gracias. Cristóbal, Valle, López, bueno, y todos los amigos, Eleuterio, Carlos Malle, en fin, Matías Flores. Estamos aquí gente y un placer. Alguien ha dejado el micrófono abierto y estamos escuchando aquí su... Vamos a ver para podernos despedir de forma correcta. Muchas gracias a todos y si tú quieres decir algo más para despedirnos, Javier. Mira, que muchísimas gracias y que si venís por Estepa, pues estoy dispuesto a quedar y dar un paseo por los jardines y por los proyectos que tenemos aquí, que no son pocos. De acuerdo, pues nada, Así que, pues gracias a todos y hasta la próxima jornada, ¿vale? Un placer. adiós, Hasta luego. adiós.